Los versos de Daniel son largos, son el sueño de Nabucodonosor. eh, También hasta los que explican estos temas lo hacen bastante más largo, ¿no? Hay inclusive libros que solo tratan de Daniel, el capítulo 1 y el capítulo 2. Así que estamos hablando de unos versículos que son bastante largos. Eh, Muchos se han centrado en lo que sueña Nabucodonosor, especialmente en cuanto a los imperios o a los reinos que hay allí. Y hasta ahora los teólogos discuten si el reino, el cuarto reino, es Roma, es Antíoco Epífanes, es Ciro, ¿no? Hay muchas discusiones en cuanto al cuarto reino. Algunos para llegar al cuarto reino y que no sea Roma, entonces dividen entre un reino medo y el otro reino sería los medo-persas, luego vienen los griegos. Así que hay todo unas teorías en cuanto a esto y muchos se explayan en hablar de los cuatro reinos mundiales, ¿no? No nos vamos a explayar en los cuatro reinos mundiales porque creo que, eh, que aquí no, el objetivo de este sueño de Nabucodonosor, o lo que Dios quiere revelar, no es tanto acerca de los imperios mundiales que están allí, sino que es hablar de una roca, ¿no? Que se desprende de un monte y esta roca cae sobre la imagen y la destruye, la aplasta, la hace pedazos. Así que entiéndase que a la hora de abordar el tema, este servidor no se va a concentrar en los imperios, en los potentes que eran estos imperios, ¿vio? No me interesa cuán potentes hayan sido, porque el interés de Daniel y es enseñarnos acerca de la piedra, ¿vio? Es una posición más mesiánica, ¿ya? Ese es el objetivo de este capítulo. Así como hemos demostrado que el capítulo 1 también trata del Mesías, hemos encontrado al Mesías en el capítulo 1, también vamos a encontrar en el capítulo 2 al Mesías. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, encontrar al Mesías en cada capítulo de la Biblia, ¿no? No lo vamos a hacer de forma arbitraria, pero el texto pues nos lleva a pensar en el Mesías, solo que los pasajes han sido vistas de otra manera. El capítulo 2 de Daniel, a manera de introducción, es visto como algo que se enfoca en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, ¿no? Hay gente que piensa que el cuarto reino, ¿no? Y el reino dividido, ¿no? Mencionan, y eso está para los postreros días, entonces se han centrado mucho en los postreros días. Eh, y como si esos postreros días tratasen de nuestra época, de nuestro tiempo. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que dejemos que el mismo texto nos vaya llevando a algunas conclusiones, ¿ya? Yo les pido que cuando vengamos a Daniel, vengamos con un espíritu dispuesto a aprender, y si tenemos ya una idea preconcebida, dejemos a un lado nuestra idea preconcebida y dejemos que el mismo texto nos lleve a repensar el asunto, ¿sí? Y mirarlo del enfoque danielítico, de cómo es que Dios quiere revelarse allí en Babilonia, porque allí hay una revelación de Dios. Dios se está revelando ante el rey Nabucodonosor y ante esos imperios que están al lado, ¿no? Ahí Dios se revela de una manera interesante e importante. Me gusta cómo Dios se revela entre los paganos, ¿viste? Dios tiene una manera, un método interesante de revelarse también ante los paganos. Creo que Dios llevó a Daniel, a sus amigos y a los judíos al exilio, porque Dios está dándonos otro método de cómo llegar con la verdad a esas personas que no lo conocen, que ahora van a comenzar a conocerlo. Bueno, si alguien tuviese una pregunta a medida que desarrollemos, las preguntas van a hacerse al final del estudio, por favor. Les ruego al final, ayúdenme a que la temática la podemos ir llevando, ¿no? Como queremos. Así que cualquier pregunta será al final del estudio. Esto es importante para que no haya ninguna dificultad en que yo pueda exponer.
Para ello voy a presentar mi pantalla. He hecho unas diapositivas que son gráficas que nos van a ayudar un poquito a centrarnos en el estudio, ¿no? Espero que sea de un apoyo interesante. Algunas cosas que he puesto en la diapositiva que son dignas de considerar. El título, ¿no? Primero el título de este estudio. A ver, muy bien. Una piedrita cortada desmenuzó a la imagen que infundía temor. Así hemos puesto el título. Una piedrita cortada desmenuzó a la imagen que infundía temor. Por lo que está en el título, nosotros vamos a concentrarnos en esa piedrita que fue cortada. No sabemos de dónde fue cortada todavía, pero ¿qué hace esta piedra cortada? Desmenuza a la imagen que infundía temor. ¿No? Es el tema realmente, ¿no? El estudio de estos versículos me ha llevado a pensar que allí hay la revelación de una piedrita, ¿no? Son 49 versículos. No voy a leer todos los versículos por el tiempo, usted lo tiene que leer en su casa, pero entiendo que el objetivo es que esta piedrita cortada desmenuza a la imagen que infundía temor. Entonces ahí vemos Daniel del capítulo 2, el verso 1 al 48. Otra cosa, si el tema es una piedrita que fue cortada y que desmenuza a la imagen que infundía temor, uso las mismas palabras de Jesús. Jesús dijo, estudia las escrituras, ellas hablan de mí, ¿no? Eso dijo Jesús, que las escrituras había que estudiarlas, o los judíos estudiaban las escrituras, pero que esas escrituras que estudiaban los judíos, ya sea el Tanat, o la Torá, o la ley y los profetas, ellas hablan de mí. Entonces nosotros vamos a estudiar con ese espíritu, el espíritu de un profeta, ¿no? El espíritu de entender que la escritura habla de Jesús, que en la escritura hay misterio, hay códigos, hay historia, hay parábola, hay narraciones, y que todas estas hablan de Jesús. Daniel 2 tiene que hablar de Jesús, no lo vamos a imponer, pero vamos a llevar esto como regla y nos vamos a dar cuenta que es cierto que también se cumple, que la escritura habla de Jesús. Eso para comenzar, ¿no? Otro pasaje que está en Romanos 15:4, que ustedes lo conocen. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza, ¿no? De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Fíjense, aquí está hablándonos de la escritura, ¿no? De esta escritura que se escribió en el pasado. Daniel fue escrito en el pasado, no fue escrito en el siglo XX, XXI, no fue escrito en nuestro tiempo, fue en el pasado y mucho antes de Cristo, pero dice que esto se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la escritura, ya sea Daniel, ya sea Jeremías, quien sea el profeta, perseveremos en mantener nuestra esperanza. O sea, el objetivo de la escritura es mantenernos en esa esperanza bendita que el Señor Jesús nos ha abierto, ¿no? O nos ha entregado, una esperanza que es en base a su muerte y su resurrección. Entonces, cuando leamos la escritura, pensemos que toda escritura es ayudarnos a perseverar o mantenernos en aquella bendita esperanza lograda por el Señor Jesús. Avanzando un poco más, el capítulo 2 trata del sueño de Nabucodonosor. De eso trata el capítulo 2, Nabucodonosor. Ya hemos explicado nosotros detalladamente que Nabucodonosor era un rey, ¿no? De Babilonia, que había conquistado a los judíos, los había llevado exiliados a su tierra, a Babilonia, y a unos jóvenes hebreos los había también traído para que enseñarle las letras, para enseñarle las creencias de los babilónicos, la educación babilónica. Nabucodonosor era un rey orgulloso, pedante, era una persona que tenía mucho orgullo, ¿no? Así era Nabucodonosor. De hecho, era muy exitoso, ¿no? Era muy exitoso en su gobierno, ¿no? Por eso que es conocido como el papá de Nabucodonosor, llamado Nabonido, y él
lograron que Babilonia sea conocida mundialmente, ¿no? Ellos hicieron famoso a Babilonia. Así que es un rey que no solamente está en la escritura, está en la historia. La arqueología recientemente, en el siglo XX, ha hecho descubrimientos acerca del nombre de Nabucodonosor. Así que es un rey que está en la Biblia y también en textos extrabíblicos o en tablillas que se acaban de encontrar en el siglo XX, ¿no? Así que estamos hablando de alguien real, de un personaje histórico, apoyado por la Biblia y se afirma en las tablillas que se han encontrado acerca de este personaje. Nabucodonosor, en la época de Daniel, en su segundo gobierno, tiene un sueño. Y vamos a ver en qué consiste este sueño, ¿no? Daniel 2, 1 al 5, le voy a dar lectura. Vamos a ver despacio en qué consiste o qué sueño tiene, ¿no? Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Oh, el rey era prepotente, ¿no? El rey era prepotente. No había como estar cerca al rey sin darle respuesta. Él quería respuestas. Él ha tenido un sueño. Era normal, ¿saben qué? Que los reyes tuvieran sueños y ellos eran supersticiosos a sus sueños, ¿no? Siempre tenían por eso astrólogos, encantadores, que eran una especie de intérprete de los sueños, ¿no? Así que Nabucodonosor tenía, siempre había tenido sueños, pero este no había sido un sueño común como los que siempre tenía. Este sueño le había dejado impactado, pero había olvidado de qué se trataba. Solamente que su espíritu se había turbado, ¿no? No estaba con buen ánimo. Algo en el sueño lo había perturbado. Así que el rey se despierta probablemente de madrugada, está inquieto, está perturbado, porque a los reyes les preocupaba su reino, el futuro, siempre estaban pensando en el futuro. El rey tiene un sueño en el cual está preocupado por el futuro. Es más, se acuesta pensando en el futuro. ¿Qué será de Babilonia? ¿Qué será de los jardines colgantes, del dios Marduk, de todas sus creencias? Él está preocupado por su imperio, ¿no? Entonces, ha olvidado el sueño y los encantadores, astrólogos, agoreros, no le pueden dar qué es lo que soñó, porque él ha olvidado, no le pueden decir qué soñó. Él mismo dice, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Estaba inquieto. Quería que le resuelvan este tema su gente de confianza, sus guías espirituales, pero pues como sabemos en la historia bíblica, ellos no pudieron mostrarle el sueño, porque ellos le decían al rey, dinos qué soñaste para interpretarte. El rey se dio cuenta que si les decía que soñaban, ¿no? Entonces ellos iban a interpretar cualquier cosa, como es ahora, ¿no? Hay muchos intérpretes que te interpretan las cosas en base a lo que tú le vas diciendo. Entonces, como no recordaba, se le hacía difícil a estos sujetos decir qué había soñado, ¿no? ¿Qué es lo que había soñado? Él había soñado una gran estatua que tenemos aquí, ¿no? Una estatua que tenía una cabeza de oro, después otra de plata, un reino inferior, otra de bronce, que era un tercer reino, un cuarto, un reino cuarto, ¿no? De hierro y barro cocido, reino dividido, y también había soñado una roca, pero él no se acordaba de este sueño. Muy bien. Aquí vemos la imagen en el sueño de Nabucodonosor de otra manera. El sueño es, la cabeza de oro es el imperio babilónico. Después de Babilonia, el imperio que conquista Babilonia, nosotros sabemos por historia, es el imperio Medo-Persia. De paso, que en la Biblia, en Daniel 8, está este imperio Medo-Persa y se escribe, ellos son los medos y los persas, está escrito en Daniel 8. El imperio de Grecia también está escrito en Daniel 8, así es que no hay como
querer darse a un costado. No hay como decir que no, porque está escrito. Es decir, el nombre Babilonia está en Daniel. El nombre Medo-Persia también está en Daniel. El imperio de Grecia también está en Daniel. El imperio que no tiene nombre es el imperio final. Por eso que tampoco le voy a poner nombre, por favor. Hay gente que quiere que ya le ponga nombre. No le voy a poner nombre porque queremos que seguir con la secuencia. Queremos que el mismo texto nos revele quién es el cuarto imperio o el imperio final. Y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que pasen los versículos, los capítulos. Vamos a ver quién es ese imperio final. Pero como les dije, no es tan importante en realidad los imperios. Lo que es importante es una roca que deshace esta imagen, ¿no? Muy bien. En Daniel, Daniel cuando se entrevista con el Nabucodonosor, porque nadie podía interpretar los sueños, así que dice, mira, uno de los que has traído de Judea, un judío, sabe, ¿no? Él puede interpretar los sueños. Trae a Daniel a la augusta presencia del rey y Daniel le dice, lo que ha de acontecer en los postreros días, le dice, lo que ha soñado es para los últimos días, los postreros días. Y aquí viene el gran problema, ¿no? Los intérpretes cuando leen la palabra postreros días están pensando en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, ¿no? Es decir, como que esta palabra postreros días se ha jalado para nuestra época, ¿no? Es raro porque estamos hablando de imperios de la época, de ese tiempo de Nabucodonosor, que son imperios uno tras otro, pero lamentablemente los teólogos traen estos imperios para nuestro tiempo, por lo menos algo para nuestros tiempos, y de esta forma no entienden Daniel. Lo que ha de acontecer en los postreros días. Esta es una profecía para los últimos tiempos, según el texto de Daniel. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, tenemos que hablar del evento de la cruz. Cuando hablamos de los últimos tiempos, tenemos que hablar de la venida del reino a la tierra, de Jesús el Mesías, que siendo hijo de Dios, tomó forma de hombre. Los apóstoles o el Nuevo Testamento es bien serio, que cuando habla de los posteriores días, lo enlaza a la obra de Jesús, al Mesías que ha venido. Para la iglesia neotestamentaria, los últimos tiempos tienen que ver con Jesús, con que el Mesías ha aparecido, y le voy a dar algunas muestras para saber. Primero, el acontecimiento Cristo como centro decisivo de este tiempo escatológico pasa a ser la articulación sobre la cual gira toda la historia. Es decir, cuando nosotros entendamos la palabra posteriores tiempos en Daniel, tenemos nosotros que converger en la historia del Mesías. Tenemos nosotros que sentar esos últimos tiempos a la luz del Mesías. ¿Por qué? Porque la revelación del Mesías es la revelación final. ¿No dice acaso Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo? Entonces, cuando le dice Daniel a Nabucodonosor, esto es para los postreros tiempos, estos postreros tiempos tienen que ver con la venida del Mesías a esta tierra. No su segunda venida, sino su primera venida. Con su primera venida, el reino de Dios ha venido a la tierra, ¿no? Esto es interesante. Algunos textos que nos van a servir como apoyo es el siguiente, ¿no? En Jesús, la escatología no está encarcelada en el mañana, pues por su presencia y señales ya se hace presente el reino esperado. Mateo 11:4. Jesús le respondió, y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la nueva noticia. Estos hechos que están allí, de acuerdo a los profetas, cuando esto ocurra, es porque está viviendo en la etapa final, se está viviendo en los postreros tiempos. De manera que cuando Jesús anuncia y le dice a Juan que los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena noticia, el reino de los cielos ha venido. Se está viviendo en la Parux, en los últimos tiempos, se ha llegado a los últimos tiempos. Jesús es el que trae los últimos tiempos a esta tierra. Otro pasaje, Mateo 4:17, dice lo siguiente. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Para Jesús, su venida era lo siguiente, que el reino de los cielos se ha acercado. De forma que cuando leemos en Daniel, esta profecía es para los posteriores tiempos, tenemos que pasar por el nacimiento de Jesús, por la vida de Jesús, por la muerte y la resurrección. Porque Jesús no es alguien que debe pasar desapercibido. El evento del Mesías no es una profecía más, no es un punto en el gran diagrama profético, no, es el punto, es la parte central, es la parte cardinal. Así que el Nuevo Testamento toma bien en serio en eso, y para las personas del Nuevo Testamento, la venida de Jesús era el último tiempo, la venida de Jesús era el reino esperado, ya no es más lejos, ya no es distante, ya no es futuro. En Jesús el reino de Dios se ha acercado. En Jesús Dios ha levantado un reino, es un reino eterno. Diciendo esto, visto lo visto, vamos a ver algunos detalles de Daniel 2, 44 y 45. Daniel le dice a Nabucodonosor, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Daniel ha hablado sobre los reinos, ¿no? Ha hablado sobre el reino de Babilonia, ha hablado sobre el reino de Medo-Persia, ha hablado sobre el reino de Grecia y el reino final, que no le hemos puesto nombre, pero Daniel también le dice, en los días de estos reyes, es decir, de esos reinos que ya he mencionado, o de los reyes de la última etapa, esos reinos divididos que están allí, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aquí está hablando de una profecía, y esta es la parte importante de Daniel 2, mis hermanos. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino no se implanta en el cielo, no se implanta en alguna parte de algún planeta. Este es un reino que se implanta en la tierra. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Está hablando que este reino, una vez instaurado, este reino, el reino de los cielos, aquí en la tierra, dice que este reino nunca, jamás será destruido. Esta palabra usted se debe acordar a Jesús cuando le dijo a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, contra la roca, contra el Mesías. Las puertas del cielo no prevalecerán contra ella. Este reino es instaurado por Dios y dice que este reino jamás será destruido. Nabucodonosor, para darnos cuenta, el reino babilónico, no hay mella de él. O sea, el reino, ya no hay la ciudad de Babilonia, y era una de las 7 maravillas del mundo, con sus jardines colgantes, ¿verdad? Era hermoso Babilonia. Pero actualmente solo son ruinas. El reino que instauró el Señor Jesús, porque aquí el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del reino del Mesías. Aquí está hablando del reino que es implantado por Jesús. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y arrepentíos. Entonces, ese es el reino que Jesús instaura con su bendita sangre, con su sacrificio. ¿Sabes qué? Esta mañana cuando estudiaba este pasaje, yo quedé impactado, porque Jesús vivió en un lugar allí en Palestina, viste, con unos judíos que eran más subversivos y rebeldes, y solamente tenía 12 apóstoles. Con 12 apóstoles él instauró su reino, el reino de la gracia, el reino del Mesías, por medio de su sacrificio, de su muerte, solo de su muerte y su resurrección, él instauró un reino. Y fíjese cuántos años han pasado. Babilonia sigue siendo un desierto, pero miles de personas, millones de personas abrazan la fe en el Señor Jesucristo. Millones de personas siguen al crucificado, creen en el crucificado. Ya nadie adora a Marduk, el dios babilónico. Ya nadie te acuerda de Nabucodonosor. Ya nadie se acuerda de Babilonia y se sabe cómo eran los jardines colgantes que tenía Babilonia. Pero el reino de Cristo, que fue instaurado por su vida, por su muerte y resurrección, es un reino que, aunque ha pasado 2000 años, hay mucha gente que sigue creyendo, sigue confiando en el reino que Dios ha levantado en la persona de su Hijo. Esta profecía de Daniel es muchos años antes que viniera Jesús. Es muchos años antes de nuestro tiempo. Ya la profecía de Daniel decía que el reino de Cristo nunca iba a ser destruido.
Cuando yo miro los imperios que se rebelaron contra Jesús, cómo los cristianos fueron decapitados, cómo los cristianos fueron muertos, comidos por las fieras salvajes, cómo los cristianos fueron tildados de herejes, perseguidos. Mucha sangre de los cristianos se ha derramado a través del tiempo. Me acuerdo en la época de Francia, como Napoleón, en nombre de la libertad, quemaron Biblias, dijeron vamos a deshacer el cristianismo, se va a acabar. El socialismo también quiso acabar con el cristianismo, pero ¿saben qué? La Biblia tenía razón. Dios había dicho, ya a Nabucodonosor le había revelado, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado, ni será el reino dejado a otro pueblo. No hay otro pueblo que le va a seguir. No hay otro pueblo. Es el reino que Cristo ha instaurado. Sigue permanente, aún en el siglo XXI, en la época de las luces. La gente sigue confiando en el perfecto Salvador, sigue confiando en el Mesías, sigue creyendo en su muerte como su única esperanza de vida. ¿Qué más iba a hacer este reino, según la profecía? Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí está hablando justamente de este reino, el reino mesiánico, el reino del Mesías. Dice que este reino permanecerá para siempre, pero dice que viene de un monte que donde fue cortado. Es decir, de este monte se corta una piedra. Del monte fue cortado una piedra. Escúcheme bien lo que dice allí. No con mano. No, es decir, no es como esos imperios, ¿no? Usted sabe que los imperios tuvieron que hacer guerra y un imperio sometió al otro, ¿no? El caso de Medo-Persa, tuvieron que entrar a Babilonia, llevar el río hacia otro lado para ingresar a la ciudad y así destruir la ciudad, quemar la ciudad. Lo mismo pasó con Medo-Persa, lo mismo pasó con los demás imperios, pero el reino de Cristo se instaura de un monte. Dice que de un monte se corta una piedra, no con mano. ¿Y qué hace esta piedra cortada? Desmenuza el hierro, interesante, el bronce, el barro, la plata y el oro. Es decir, sobre el reino que instaura el Mesías, no hay nada que lo pueda sustituir. No hay nada que lo pueda reemplazar. No hay nadie que le haga competencia. El reino del Mesías desmenuza las piedras más fuertes que puede haber en este mundo. ¿Sí? Los imperios más fuertes, más letales, pues el reino del Mesías, de esta piedra cortada, tiene el poder de desmenuzar el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. No hay nada que se le resista, porque este es un reino todopoderoso, es un reino que está basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mis hermanos, aquí hay un anuncio de la venida del Mesías, de su venida a esta tierra para instaurar el reino de los cielos en nuestro planeta. Aquí está, aquí tenemos una imagen de una manera diferente. Ustedes ven la imagen ahí, el sueño de Nabucodonosor. Él sueña su imperio babilónico, él es la cabeza. Luego un imperio inferior, Medo-Persia. Luego viene un imperio de Grecia, ¿no? Que hay mucho que estudiar de Grecia, ¿sí? Y luego también está el imperio final, que está entre los pies, las piernas y los dedos. Este es el imperio final, ¿no? Entonces, viene el reino del Mesías. El reino del Mesías se desprende de un monte, sale de un monte. Hay una piedra que es cortada del monte, es cortada, no con mano humana, y esta cae sobre esta imagen en el lado del pie y la pulveriza. Es el reinado del Mesías. Ahora, la pregunta es, del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Cuál es? ¿Qué piedra? ¿Qué monte? Y Daniel nos va a dar la clave cuál es ese monte, Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Es decir, de donde es cortada esta piedra,
es del monte santo de Dios, es de Jerusalén misma, aquella que Nabucodonosor había quemado, aquella que Nabucodonosor había destruido. La piedra sale del monte, del único monte en la Biblia, el monte de Jerusalén, el monte santo, donde Daniel oraba mirando hacia esa ciudad, hacia el monte de Sión. Allá miraban ellos. Esta piedra es cortada de ese monte. Jesús ya le había dicho a la mujer samaritana cuando había discusión cuál era el monte verdadero. En Juan 4:21, Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, le está diciendo, ya no habrá montes sagrados, pero le dice a la mujer, la salvación viene de los judíos. Es decir, de ahí viene, de ahí es cortada esta piedra, no con mano, de ahí es cortada esta piedra. La roca va a venir de ese monte se desprende, de Sión viene la salvación, decían los profetas. De allí viene la salvación. ¿Y de qué forma fue cortada? Isaías nos va a decir de qué forma fue cortada esta piedra, ¿no? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta piedra es cortada para expiación de nuestros pecados. Quien sujetó a Cristo como el sacrificio expiatorio fue el mismo Dios, fue el Padre que envió a Jesús para que Él muriese en nuestro lugar. Fue el Padre que quebrantó, que ajustició a su Hijo para la salvación de las naciones. Entonces esta piedra fue cortada. ¿De dónde fue cortada? De aquel monte, el monte de Sión, el monte donde Dios había dado. Hay algo curioso que quiero detenerme aquí. Cuando fue dada las tablas de piedra, las tablas de la ley, que son tablas de piedra, viene de un monte, viene del monte Sinaí, de ahí viene las tablas de piedra. Y esta piedra que salva viene del monte de Sión, de la Jerusalén terrenal, de ahí viene, de ahí donde nace Jesús, él nació en Belén. Él vivió en Galilea, en Nazaret, y él murió en el monte Calvario, en el Gólgota. Él fue cortado allí por la rebelión de mi pueblo, ahí fue cortado. Pero a través de esta piedra se va a hacer algo más, va a decir Daniel algo interesante que hace la piedra. Dice así sobre esta piedra que fue cortada. Dice Daniel que de esta piedra cortada, o sea, sale cortada de un monte y se hace otro monte. Y dice que este monte que vemos aquí abajo, en el reinado del Mesías, crece. Este monte crece. Vamos a ver qué dice mi versión. El monte crece. Es interesante como el monte dice así, ¿no? Dice así. Daniel 2:45. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios te ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Este reino, que no fue instaurado como Babilonia a través de la guerra, a través de los conflictos, de batallas bélicas, como el caso de Grecia, como el caso de Roma, no fue establecido de esta manera. Este reino, el reino del Mesías, fue establecido en base a su muerte, en base a su gracia, en base a su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El reino del Mesías es un reino que ha sido instaurado en base al amor de Dios. Es su muerte la muestra del perdón de nuestros pecados, pero también la gran prueba de su amor. Entonces, todos los imperios, llámese quien quiera que sea, van a fenecer. El reino del Mesías es el reino que permanece para siempre. Finalmente, para soslayar esto, Nabucodonosor sueña justamente aquel reino que no tendrá fin. Él sueña el reino del Mesías, el reino del Evangelio, el reino del crucificado. Ese es el reino que
sea establecido para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de las personas en las naciones y también para aquellos que no creen y que hacen de su Dios cualquier cosa, entonces es para destrucción. No existe nada que va a destruir el reino de Cristo. Puede levantarse algún otro imperio. Hay gente que habla, actualmente están hablando de un nuevo orden mundial, están hablando de cheat, están hablando de tantas cosas, pero algo que me queda claro en Daniel es que el reino que el Mesías estableció ya hace más de 2000 años atrás es un reino que perdura para siempre. Se envejece esos reinos como la polilla, pero el reino de Cristo es un reino que no tendrá fin. Pronto, muy breve, nos encontraremos con aquel rey de reyes que empapó sus vestidos blancos con su propia sangre. Entonces en Daniel hay una revelación de la salvación que traería Jesús para que a través de él las personas sean salvas y aquellos que hacen su imperio sean heridos por medio de la roca. Que Dios nos bendiga.